mañana? Yo no vengo a predicarles, yo vengo a escuchar al Señor, porque yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Yo necesito ser revestido de su gracia. Y usted también lo necesita. Y juntos lo necesitamos. Anhelamos y deseamos en esta mañana que sea el Señor quien nos presida. Que sea el Señor quien nos bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Porque ¿quién dijo, os bautizaré con el Espíritu Santo y fuego? Jesús. Él es el que nos bautiza. Vamos a leer unos textos. Lucas 3:16. Lucas 3:16. Juan el Bautista declaró estas palabras y dijo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. ¿Quién lo hará? Jesucristo el Señor. Lo testificó Juan. Lucas capítulo 24. Comienza el Evangelio de Lucas de esa manera y concluye al final con estas palabras en el versículo 49. Dice así: el Señor resucitado, quien se le aparece a sus discípulos y les dijo: he aquí, palabra de Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto, investidos de poder de lo alto. He aquí, yo enviaré, dijo Jesús. ¿Qué cosa enviaría? La promesa del Padre. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Esperar. ¿Qué significa? Buscar. ¿Qué significa? Orar. Porque ¿cómo vino el Espíritu Santo sobre Jesús? Cuando fue bautizado en agua, orando. El cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él. El Espíritu va a descender sobre nosotros y va a investirnos de su poder y gracia, porque vamos a buscarle a Él. Hemos venido y nos hemos apartado para estar con Él, para buscarlo a Él. Él es el que bautiza. La promesa es del Padre. Hay que buscarla, hay que orar, hay que esperar. ¿Cuánto esperaron los discípulos? 10 días. Pero después de ese acontecimiento, nunca más, nadie esperó 10 días. El apóstol Pablo imponía las manos y ¡pah! Y descendía el Espíritu Santo, como va a descender en este día. ¿Y qué pasaba como consecuencia? Eran revestidos del poder desde lo alto. ¿Cuántos quieren ser revestidos de poder desde lo alto? Yo quiero que Dios me vista. Yo quiero que Dios me alimente. Yo quiero que Dios me sostenga. Yo quiero que Dios me sustente. No espero nada de los hombres. No espero nada de esta tierra. Mi anhelo y mi deseo y mi esperanza está en el cielo. En las promesas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto aconteció, seguramente en la noche se nos va a hablar específicamente de esa experiencia, de cómo obtenerla. Hechos capítulo 2, versículo 38. El Espíritu Santo cayó ahí en ese día de Pentecostés y Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, él se va a poner en pie y va de nuevo a hablar la palabra del Señor y va a declarar lo siguiente en el versículo 38. Pedro, aleluya,
Versículo 37. Cuando está el Espíritu Santo, se compungieron. El temor de Dios cae sobre esta tierra y sobre el corazón de nosotros. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Que Jesucristo dijo: yo le enviaré sobre vosotros. Versículo 39. Algunos dicen que esto es un acontecimiento histórico, una vez en la iglesia. Pero Pedro lo declaró y dijo: porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Y para todos los que para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es para nosotros. Es para tus hijos, Benjamín, que todavía ni siquiera te has casado. Pero esta promesa es para tus hijos. Es para los que están lejos. Y anhelamos que estén cerca. Es para ellos también. Es para todos cuantos el Señor llamare. Bendito es su nombre. Es para todos. Usted sabe que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no es una opción. Yo diría más, es una necesidad. Yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Porque sin ese bautismo no podemos vivir ni servir a Dios. Amados hermanos, yo siento fuego y gracias. Me empiezo a quemar. Aleluya. El Espíritu Santo no descendió sobre esta tierra el día de Pentecostés. El Espíritu Santo ha estado desde el día en que el Espíritu de Dios se movía sobre el caos y las tinieblas de esta tierra. El Espíritu Santo ha estado en la historia del hombre, ungiendo, apartando y llamando a hombres para que colaboren y contribuyan al propósito eterno de Dios sobre la humanidad. El Espíritu Santo que estuvo en Abel, el Espíritu Santo que estuvo en Noé y le hizo hallar gracia delante de Dios, el Espíritu Santo que estuvo en Abraham, que lo apartó de Ur de los caldeos, que lo sacó de la idolatría, es el mismo Espíritu Santo que habían profetizado y anunciado los profetas, que en un momento de la historia sería derramado, alcanzaría, vendría sobre el corazón de todos los hombres. Pero el Espíritu Santo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. No hay dos Espíritus Santos. Y el del Nuevo Testamento no es más poderoso que el del Antiguo. Porque yo diría a veces que parece que en el Antiguo Testamento con más poder se manifiesta. Aleluya. Porque no depende del Espíritu Santo, depende de los receptores que le permitan ser tomados por él. Voy a leer, en el Antiguo voy a tomar algunos casos para mostrarles. Dice 1 Samuel capítulo 10 versículo 1 que aún sobre Saúl dice que tomando entonces Samuel tomó una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Samuel el profeta tomó una redoma de aceite, porque el aceite es figura de lo que es el Espíritu Santo, y lo derramó sobre su cabeza. Y le dijo: Dios te ha ungido para que seas príncipe sobre mi pueblo. Y le dio algunas instrucciones el profeta a Saúl, porque Saúl dispuso su corazón y se dispuso para hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu lo capacitó.
Y dice más adelante que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, profetizaba. Y le mudó el corazón. Bendito sea el Señor. Así también dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y fue a casa de Belén, de Isaí en Belén, porque Dios le había dicho: vas a ir a Belén, a la casa de Isaí, y me vas a ungir a uno de sus hijos. Y fue, y no es cierto, pasaron los hijos, y David era el escogido por Dios, y tomó este cuerno de aceite y lo derramó en la cabeza de David, y lo ungió, y le dijo, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu Santo vino sobre David. El Espíritu de Dios vino sobre David. El don del Espíritu Santo vino sobre David. Con otro nombre, pero era el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Un tercer ejemplo. Jueces capítulo 14, versículo 6. Sansón. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Vino sobre. Siempre es sobre. ¿Bien por qué? Porque viene del cielo. Porque viene de arriba. Hay que estar mirando para arriba. Hay que estar buscando lo de arriba. Porque de arriba viene la bendición de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Después voy a hablar algo de esto, pero mira lo que hizo. Quien despedazó al león como quien despedaza a un perrito, sin tener nada en sus manos. Viene sobre y afecta la vida de un hombre, de una mujer, aún de un niño, de un anciano. Amén. El Espíritu de Jehová, la unción, el Espíritu Santo sobre los hombres. En el Nuevo Testamento se le llamará el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento venía sobre reyes, venía sobre sacerdotes, sobre hombres que disponían su corazón, y Dios los apartaba para Él y los capacitaba para hacer su obra. Joel profetizó que llegaría un tiempo en que no sería tan pequeña la porción de entre los hombres en quienes Dios pudiese derramar su Espíritu, sino que llegaría un tiempo. Y fíjate, en Joel lo llama. ¿Por qué? Porque en Joel nos cuenta la historia de una devastación. Así que yo te digo en esta mañana, si algo está devastando tu vida, si algo está viniendo como río impetuoso de parte del diablo contra tu vida, es porque Dios va a derramar su Espíritu sobre ti. Amén. Amén. Porque no podrás salir de esa condición sin la capacidad y la fortaleza y la fuerza que viene de Dios. En los postreros días, con la venida de Cristo, ahí comienzan los postreros días. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sería derramado sobre toda carne. Alabado sea el Señor. Amén. Ese es el primer punto. Segundo, es una experiencia distinta a la salvación. Tal vez algunos vamos a tener problemas teológicos, pero veamos la Escritura. Es una experiencia distinta. La salvación nos asegura el cielo, el perdón de pecado, el ser libre de toda potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso ocurre en el bautismo de agua, como hemos estado estudiando. Pero hay otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. En la figura del Antiguo Testamento, el bautismo en agua y la conversión y salida de Egipto se representa con el cruce del Mar Rojo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, donde ese pueblo fue capacitado y lleno de la gracia de Dios para poder alcanzar y conquistar lo que Dios les había determinado, la tierra prometida, el cruce del Jordán representa el bautismo del Espíritu Santo.
Son dos experiencias distintas en la vida. Amén. Y aún quiero decirte que podrías haber experimentado la primera y haber salido de Egipto y nunca entrar a la tierra prometida, no ser bautizado en el Espíritu Santo. Es importante. Yo necesito ese bautismo, como necesité el bautismo en agua. Bendito sea el Señor. Jesús nació del Espíritu Santo, ¿o no? Nació del Espíritu Santo. Y la Escritura nos muestra que en tiempo, cuando cumplió 30 años, vino de Galilea, vino a Nazaret. Mateo capítulo 3. Vamos a leer ahí un texto. Mateo capítulo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús no necesitaba bautizarse en agua, porque él era santo, no tenía de qué arrepentirse. ¿Y por qué se bautizó? Porque él tenía que cumplir toda justicia, porque él tenía que marcarnos un camino y una senda, porque por medio de Jesucristo él es el camino al Padre. Y él tendría que mostrarnos en forma clara en su vida que para poder ir al Padre tú necesitas primero venir al Jordán, arrepentirte de tus pecados, convertirte al Señor, arrepentirte y bautizarte en agua, para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Amén. Y él se puso en la fila de los pecadores, porque quería mostrarnos con humildad que ese es el camino de nuestra salvación. Fue bautizado para cumplir toda justicia. Aleluya. Pero dice, y que en Lucas capítulo 3, el mismo contexto paralelo, dice que cuando salió del agua, orando, los cielos se abrieron. O sea, hay que orar. La iglesia que ora es llena del Espíritu Santo. Los hijos de Dios que oran, buscan, reciben del Espíritu de Dios. Jesús tuvo que venir a buscar su bautismo en el Espíritu Santo. Y después de pasar por la experiencia del bautismo en agua, los cielos se abrieron. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió sobre él y lo ungió. Y empezó a hablar, a enseñar, a ser testigo de Dios sobre esta tierra. Antes de esa experiencia, Jesucristo no era tan conocido, pero lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, él empezó a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Amados hermanos, Jesús tuvo que venir a buscarlo. Si Jesús lo necesitó, si Jesús lo buscó, ¿por qué no nosotros? No creemos más espiritual que Jesús. Pensamos que podemos vivir una vida conforme al testimonio de Dios en esta tierra sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Jesús va a tomar el libro de Isaías allí en la sinagoga y va a declarar lo que había acontecido en su vida. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice. Me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los oprimidos, para abrir cárceles, romper todo yugo, porque la unción del Espíritu Santo rompe todo yugo. Amén. Y deshace las obras del diablo. Amén. Dios ungió a Jesús. De hecho, Pedro, estando en la casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo desciende sobre toda esa gente, él se declara y dice: Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús con poder, a Jesús de Nazaret. Y cómo él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Amén.
Cuando nacemos del Espíritu, potencialmente recibimos todo lo que Dios nos ofrece en Cristo. Legalmente. Es como cuando salió el pueblo de hebreo de Egipto. Dios les dio la escritura de la tierra prometida. Les pertenece, es suya. Pero una cosa es tener la legalidad, es tener la formalidad, es tener el conocimiento, y otra cosa es cruzar el Jordán y tomar posesión de ella. Amén. Otra cosa es experimentar lo que Dios ha prometido. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia real, vital, de un creyente. Bendito es el Señor. Amén. Podemos dudar de la conversión de Saulo de Tarso, que camino a Damasco haciendo males y procurando la destrucción de la iglesia y de los hermanos. Él iba con carta para tomar a todos los que invocaran el nombre de Jesús, y dice que una luz del cielo se le apareció y lo tiró a tierra, lo dejó ciego, quedó, y lo único que respondió: ¿qué quieres que yo haga? Oh, hermano, hermana, amigo, nosotros podemos tener 100 preguntas y cuestionamientos delante de Dios. Como Job, si yo estuviera delante de Dios, tengo tantas cosas que decir. No estoy de acuerdo con Dios en muchas cosas, pero cuando el Espíritu Santo desciende y viene sobre mi corazón, ya no hay más preguntas. Se dobla la rodilla, se quiebra el corazón, y la lengua confiesa: ¿qué quiere que yo haga? Eso le pasó a Job. Yo conocí al Señor. No, de verdad, no eres tan real en mi vida. Saulo de Tarso se convirtió al Señor, y el Señor le dijo: y vas a ir a la ciudad de Damasco, y allí vas a esperar lo que yo diga que tienes que hacer. El bautismo nos inclina a la obediencia. La conversión nos inclina a asumir el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Confesamos a Jesucristo Señor. Reconocemos haber vivido una vida equivocada. Nos volvemos a Dios y le decimos: gobierna mi vida, lo que tú quieras, Señor. Y Saulo de Tarso, en obediencia al Señor que lo salvó, va a Damasco. Y el Señor habla a un discípulo llamado Ananías. Habían pasado 3 días. Saulo estaba orando, estaba ayunando. Era más creyente que nosotros ya, porque oraba y ayunaba. Y Dios le habló a Ananías, el Espíritu Santo le habló a Ananías y le dice: anda a la ciudad de Damasco, a la calle llamada a la derecha, porque ahí tengo a un hombre, y tú le vas a declarar una palabra sobre él. Ananías tenía temor, porque conocían el testimonio de Saulo de Tarso. Pero él era un discípulo, por tanto era obediente a su Señor. Y fue y llegó donde Saulo de Tarso y le dijo: Saulo, hermano Saulo. No le dijo Saulo, le dijo hermano. Era un que ya se había convertido, era su hermano. Y el Señor le dice: el Señor que se te apareció camino de Damasco me ha enviado para 2 cosas. Puso sus manos sobre él para que recobre la vista y pueda ver al Señor y ver el reino de Dios. En segundo lugar, para que sea lleno del Espíritu Santo. Allí lo bautizó el Señor con el Espíritu Santo. Una experiencia de 3 días de diferencia. Para el apóstol Pablo era tan importante y necesaria esa experiencia, porque él va en el Hechos capítulo 19, va a la ciudad de Éfeso, y dice que Pablo encuentra
discípulos. Eran discípulos. Y les dice, unos discípulos que habían creído en el Señor. Hechos capítulo 19. Vamos a leerlo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hechos 19:1 estoy leyendo. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Habían creído? Eran discípulos, pero no tenían idea de lo que era recibir el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, ellos se habían arrepentido, ellos se habían vuelto a Dios. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuestas las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en total por todos unos 12 hombres. Eran discípulos, les llama discípulos la Escritura. Habían creído en el Señor, pero no habían experimentado ni tenían conocimiento del Espíritu Santo. Si tú y yo hemos experimentado la salvación, sin importar cuánto tiempo atrás, pero tú y yo necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Porque no podemos vivir y hacer la obra de Dios. Y vamos a ver unas 3 razones en esta primera parte por qué era tan importante. Y, ¿cómo se llama? Marcos ya nos habló de algunas de ellas. Vamos a afirmarlas allí en el corazón. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de vuestra herencia hasta la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Primero les dice: vosotros que habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que habéis creído en él. Estos hermanos de Efesios ya habían sido revestidos del Espíritu Santo. Habían recibido, porque habían creído y habían agregado esto tan importante, que es el sello del Espíritu Santo sobre su vida. Primero debemos haber oído y creído el evangelio. Debemos haber experimentado el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación. Entonces Jesús, de hecho que Jesús envió el Espíritu Santo antes de Pentecostés a sus discípulos. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios, para que fueran salvos y en Pentecostés pudiesen esperar y estar delante de la presencia del Señor, para que el Espíritu Santo les bautizara. Porque Dios les dio el Espíritu para que entendiesen las Escrituras, para que entendiesen el plan de Dios y la voluntad de Dios, y la necesidad de su arrepentimiento y perdón de pecado. Amados hermanos, Jesús sella con el Espíritu Santo. ¿Qué dice en el versículo 13? Fuisteis sellados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando Pedro está hablando, está diciendo que el bautismo de Pentecostés, ese es el Espíritu, es la promesa del Padre, y esa promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos se
del Señor nuestro Dios Yahvé. La promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Es un sello que certifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es un simple conocimiento. No necesito el bautismo del Espíritu Santo para leer la Escritura y decir lo que han creído. Entonces ellos son hijos de Dios. No, tú necesitas una experiencia real, una conciencia, un sentido de permanencia de que tú eres hijo de Dios, y eso lo sella el Espíritu Santo en su bautismo sobre el alma del hombre, sobre el corazón de los hombres. De lo contrario, nunca tienes clara conciencia que Dios es o es o no. Yo creo que Dios no es mi Padre. Quien no tiene sentido de pertenencia, no tiene sentido de permanencia. Si tú en tu casa tienes conciencia de que eres hijo y ese es tu padre y tu madre y ese es tu rol, entonces te puedes retar y no te vayas a ir de la casa. Porque tiene sentido de pertenencia de una familia. Es mi papá y tiene derecho a retarme y a corregir mis errores. Así también mi mamá. Pero quien no tiene sentido de pertenencia no permanece. Al primer reto se manda a cambiar. ¿Acaso usted es mi papá? ¿Ha escuchado eso? ¿Acaso usted es mi mamá? Eso les pasa a las yernas, a las nueras. Cuando quieren los papás o mamás quieren tratarlos como hijos. Y yo no soy su hijo. Yo no soy su hija. Reta a su hijo, pero no a mí. Mi mamá me reta a mí. Bueno, sentido de pertenencia. Amén. Romanos capítulo 8. Ahí encontramos esta realidad. Dice que, versículos 15 y 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El sello que hace el bautismo del Espíritu Santo sobre el alma, sobre el corazón de un hombre, de una mujer, es que le da el testimonio de Dios de que es hijo de Dios. Y puede decir Padre, Abba Padre. Algunos lo han experimentado mucho más clara esta verdad, porque han participado en una iglesia, pero nunca les cuesta mucho reconocer a Dios como su papá, como su padre. Pero hay un momento en que el Espíritu bautiza, sella esta verdad como una experiencia vital, transformadora, una conciencia de que soy hijo de Dios. Y si soy hijo, papá, no importa que vivamos en la calle, pero somos familia. Como por ahí dicen algunos bonitos a veces que hacen esa figura. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto, aquí dice más claro, por cuanto sois hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Nosotros entendemos legalmente que cuando nos convertimos y nos arrepentimos, somos hijos de Dios, lo primero que nos dice. Pero eso nos dice el que nos predicó. Pero tú sabes y sabes y sabes que dentro de ti no tienes esa conciencia. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo desciende y sella la adopción de hijos. Y para ti eso no te lo arranca nadie. Porque sabes que eres hijo de Dios. Abba Padre. Muchos pueden decir Abba Padre porque lo aprendieron en la escuela dominical. Pero no importa que, como dicen, no importa, papito, papá, Padre mío. De eso nos apropiamos del papá. Entonces, Padre nuestro, Padre mío.
es tan real nuestra relación que hasta lo tuteamos. ¿Se ha fijado usted que tutea a Dios? Amados hermanos, el Espíritu Santo nos da esa conciencia de lo que somos y a quién pertenecemos. Somos miembros de la familia de Dios, porque Dios es mi Padre. Yo tenía 11 años cuando Dios me habló y se reveló a mi vida de que Él era mi verdadero Padre por haber perdido a mi Padre terrenal. Pero yo no tuve conciencia hasta que el Espíritu de Dios vino sobre mí, después de varios años, y recién tú puedes entender lo que era ser hijo de Dios. Es una obra del Espíritu de Dios sobre nosotros. Bendito es el Señor. Cuando Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, los cielos se abrieron y una voz se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, los cielos se abren para tu corazón y tú puedes escuchar dentro de ti: Hijo, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Te tengo esculpido en mis manos. Te tengo en mi seno. Eres mío. Me perteneces. Nosotros también escuchamos esa voz. Amén. Así es. Tercero, el bautismo del Espíritu Santo es una garantía, arras, de la herencia hasta la redención adquirida. Porque sabemos que somos hijos. De hecho dice Gálatas: porque somos hijos, somos también herederos, coherederos con Cristo. Nos pertenece la herencia de Dios. Dios le dijo a su pueblo en Egipto: ustedes son mi pueblo y yo soy vuestro Padre y moraré en ellos y les doy mi tierra, les doy mi herencia. Esta es vuestra heredad. Dios nos hace herederos en Cristo de toda la gloria, de toda la plenitud, de todos los cielos y la tierra. Porque con Él reinaremos y viviremos permanente y eternamente con Él. Hermano, hermana, tu verdadera recompensa, tu verdadero tesoro, como nos decía Rolando los otros días, está en la presencia del Señor. Por eso aquellos primeros discípulos podían despegarse de las cosas temporales y las vanidades de esta tierra y tomarse y asirse del Salvador de su alma. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo había puesto en ellos la garantía de lo que Dios un día les daría en plenitud. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Pentecostés significa, ¿sabe lo que era la fiesta de Pentecostés? Una fiesta de primicia. Los judíos, ellos sembraban y sembraban los campos. Entonces ellos, los primeros frutos de la tierra, los primeros frutos de los árboles, ellos los traían a la presencia del Señor para reconocer que Dios era el autor y el proveedor de todas las cosas sobre su vida, de tal manera que ellos traían primicia. Pero esa no era la cosecha final. Eso no era todo el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. No, eran primicias. El bautismo del Espíritu Santo son primicias de lo que un día tú y yo tendremos eternamente con Dios. Aún más, alguien ilustraba esto con esas pruebas de los supermercados o de los, o no sé, un negocio que quiere vender algo rico y sacan una bandeja y te dan una prueba y tú lo tomás y decís: ¡qué rico! Pasemos a almorzar, pasemos a comer, compremos esa, está rica esta cosa. Hermanos amados, cuando el bautismo, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, sobre mí, Dios nos da una experiencia real y vital de que Él es nuestra herencia. Él nos da un bocadito del cielo. Por eso el gozo inefable y glorioso. Por eso la experiencia del bautismo es una experiencia de gozo. Es una experiencia de gloria, porque es un bocadito de lo que Dios un día nos dará en ese banquete celestial de plenitud y de gloria.
sabe por qué es importante? Como un niño chico. Imagínate, no comiéramos nada. Y dijéramos, ¿sabes? Vamos a volver a San Francisco a la noche y nos van a tener preparado una humita y un pastel de choclo. Y nos mandan un pedacito de humita para cada uno. ¡Ay, qué rica! ¡Vámonos! Yo no quiero quedarme. Vamos a estar todo el día pensando en qué. En llegar al banquete. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Que cuando tú tengas ese bocado del cielo, tú no te arraigues en esta tierra. Tú sepas que eres peregrino, que aquí no está tu norte, aquí no está tu fin. Que esta no es tu recompensa final. Esta es una primicia, esta es una experiencia. Aleluya, es un bocadito del cielo. ¿Y tú qué vas a desear? Oh, ven, Señor. Ven, Señor. Venga tu reino. Amén. Quien no ha ajustado ese bocadito del cielo no tiene en él un clamor. Venga tu reino. Venga tu reino. Porque sé lo que ello va a significar. Y para esto quiero que leamos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4. En el capítulo 6 están los rudimentos de aquellos hermanos que habiendo conocido, que habiendo gustado al Señor, por causa de las pruebas, las dificultades y las tribulaciones, empiezan a ceder. Ya no quieren ir al banquete. Ya no lo están anhelando. Hoy día hay muchas iglesias que predican del banquete terrenal y no del banquete celestial. ¿Sabes por qué? Porque piensan solo en lo terrenal. Su Dios es el vientre, y tener una vida en esta tierra próspera y pasarlo bien en esta tierra. Eso es lo que anhelan, dice el Señor. Y lo digo con celo. Porque no anhelan la patria celestial. Buscan gloria terrenal. Y el apóstol Pablo le dolía cuando encontraba hermanos que pensaban de esa manera. Hebreos capítulo 6, dijimos, versículos 4 y 5. Ay, mira. Hablar de su mano. Y perdonarle de mí. 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, ¿qué cosa? Un bocadito del cielo. Gustaron el don celestial. Fueron esos participantes ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Y qué más? Los poderes del siglo venidero. Cuando un leproso era sanado, ¿qué estaba gustando? La sanidad celestial que va a disfrutar en toda su eternidad. Pero es una primicia, es un bocadito, porque después igual su cuerpo se volvió a enfermar y volvió a morir. Y bueno, murió, digamos. No era ese el fin. El ciego experimentó que pudo ver al Señor, pero igual murió. Lázaro volvió a morir, porque no, el fin no era alcanzar una gloria en esta tierra. Dios nos dará un cuerpo glorificado, donde no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá problemas de discapacidad, no habrá ceguera, no habrá sordera, no habrá dolor, habrá gloria y gozo eterno. Amén, amén. Gloria al Señor. Muchos hermanos bautizados por el Espíritu gustaron el don celestial, gustaron la palabra, gustaron un bocadito del cielo, los poderes del siglo venidero, y recayeron.
volvieron atrás. Dios nos da ese bautismo para que nos ancle en el cielo, para que quedemos atados al cielo. Aleluya. Yo me acuerdo una vez, yo no sé si usted experimentó eso, cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, era tanto el gozo dentro de mí que yo le decía al Señor, aunque no hubiera cielo, ya me conformaba con ese puro gozo, hermano. Aunque no hubiera cielo, yo estoy contigo, Señor, y no anhelo más que esto. Después, con el tiempo, dije, se me acabó ese gozo un poco y me di cuenta que se acababa. ¿No? Y me di cuenta que si uno no lo mantiene vivo, se contrista el espíritu y se apaga. Vamos a verlo en la segunda parte. Y como consecuencia, lo perdemos. Y entonces, ¿qué es lo único que estamos esperando? Señor, algún día, Señor, me llevarás a tu presencia. Pasarán mis problemas, pasarán mis dificultades. Dejaré de llorar y de quejarme en esta tierra. El bautismo del Espíritu Santo es para que tú y yo vivamos en esta tierra y prevalezcamos sobre el diablo, prevalezcamos sobre las circunstancias, prevalezcamos sobre toda situación, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Y Dios derrama por el Espíritu Santo su amor en nuestros corazones. Aleluya. Para que tú sirvas a Dios con amor. Cuando uno ve personas quejosas, ve personas que no tienen amor, ¿sabe lo que pienso? Al tiro yo, hace rato que el Espíritu Santo los dejó. No pueden orar, no pueden servir, no tienen misericordia, no tienen comprensión de los problemas y el dolor de los demás. Les da lo mismo todo, porque simplemente prevalecen sus propios intereses. Eso es lo que produce el hombre natural, no lo que produce el Espíritu. Porque el primer fruto del Espíritu en nosotros es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Aleluya. Por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero que leamos un último texto para terminar esta primera parte y resumir. En 1 de Pedro 3:9. Primera de Pedro 1, 3. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, vamos a ver. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis como
con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El bautismo del Espíritu Santo produce un gozo inefable y glorioso, porque es Dios mismo en nosotros. Es su presencia, es su naturaleza de amor derramada en nuestros corazones, y que nos permite alegrarnos y gozarnos aún en las pruebas, aún en las tribulaciones, porque sabemos que nuestra alma está anclada en Dios y en la herencia que Dios tiene reservada en los cielos para nosotros, alcanzando el fin de nuestra fe. ¿Cuál? La salvación de nuestra alma. Cuando tú te arrepientes y te bautices, no está garantizada tu salvación, porque tú puedes haber gustado el don celestial y volverte atrás y rechazar esto, rechazar el Espíritu de gracia. Pero el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu sobre nuestras vidas, nos mantiene fieles, nos guarda del mal y nos da la capacidad y los recursos para poder vivir la vida cristiana. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, pero en esta primera, que tenemos que tener claro que el bautismo del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que sostuvo y llevó a la fe y a la obediencia a los hombres en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, si Jesucristo, que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia no necesariamente ocurrida en el momento de nuestra conversión, porque nosotros podemos arrepentirnos en el bautismo de Juan, reconocer que somos pecadores y volvernos a Dios, pero no tener el testimonio del Espíritu, el sello del Espíritu que nos da conciencia y pertenencia interior de que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Nos da un sentido de pertenencia. Amén. Y en segundo lugar, nos da garantía. Es como un pago anticipado, un adelanto de lo que un día Dios nos dará en su gloria eterna. Amén. Y cuando tú disfrutas y experimentas esa gloria eterna, un poquitito, un bocadito, un gustito, entonces, ¿qué dices tú? Yo quiero estar. Yo quiero estar allí. Entonces, suelto esa mano. Renuncio a tanta cosa que nos ata, que nos amarra, para que nuestro corazón no se amarre, no se ate desmedidamente a los afanes y a los enredos de esta tierra, porque nuestro espíritu le pertenece a Dios. Amén. Nuestro corazón le pertenece al Señor. Así es. Oh hermano, y eso nos mantiene una fe viva. Nos mantiene una fe viva. Como un día les contaba una historia de una abuelita que llegaba a la iglesia a pata pelada. Entonces iba a venir personas muy importantes, y esta hermana, cuando estaban en la presencia del Señor, el gozo de Dios llegaba sobre su vida y empezaba a cantar, y los hermanos eran tan prudentes y tan cuidadosos. Oye, va a venir una persona importante, por favor, mira, si te portáis bien, yo te voy a comprar zapatos. Ellos le compró zapatos y se los puso para asegurar que se portara bien. Y están en la reunión y el Espíritu Santo empieza a moverse, a fluir. Y a ella se le movían los pies con los zapatos. Y el pastor la miraba. Hasta que no aguantó más, se sacó los zapatos. Pastor, sin zapato o con zapato, gloria a Dios. Yo no pierdo el gozo, yo no pierdo la presencia del Señor, porque Él es mi fortaleza, soy su hija, Él es mi Padre, Él me ha sellado con su Espíritu, Él me ha llenado de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos, producto de esta palabra, Señor, que venga luz y temor tuyo al corazón de tu pueblo. Que tu palabra traiga, despierte la fe, el anhelo de tener una experiencia profunda en el verdadero bautismo que tú ofreciste y que tú prometiste para tu iglesia. Que sea
fe y el testimonio de que cada uno de los que han llegado aquí son hijos de Dios. Que tú eres su Padre. Que no hay prueba, no hay circunstancia, no hay ofensa, no hay maldición que pueda arrebatarles, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Y como dijo Pablo, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni espada, ni pestilencia nos podrá separar del amor de Dios que el Espíritu Santo ha traído y ha sellado nuestro corazón. Porque tú has dado un gusto, una prueba. Danos en este día, danos una primicia del gozo del cielo, danos una primicia de la salvación, danos una primicia de la libertad, de lo gloriosa de los hijos de Dios. Señor, sabemos que en el cielo y en tu presencia, en la resurrección, no habrán enfermos, no habrán males, no habrán demonios, no habrán ninguna maldición. Pero en esta tierra vivimos tantas situaciones. Oramos para que venga tu Espíritu y nos dé un bocadito del cielo, Señor, sanando y quitando toda enfermedad y liberando toda opresión del diablo. Amén. Y renovando y restaurando y sanando toda herida en el corazón. Así es. Padre, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Así sea, Padre. Levanta tus manos, te invito a ponerte de pie y dile: Señor, yo quiero ser bautizado en ese bautismo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y hace una obra dentro de nosotros. El testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios, el sello del Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, la garantía de lo que Dios nos ha dado por ser hijos, herederos, coherederos con Cristo. Y Dios nos hace gustar ese don celestial, nos hace gustar un bocadito del cielo. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es un momento de gloria, de gozo, de alegría, porque experimentamos lo que un día experimentaremos para siempre. Aleluya. Y permanentemente delante del Señor. Dios nos da primicia de lo que será su gloria eterna. Yo creo que en Cristo son respondidas todas las oraciones, pero no todas tendrán pleno cumplimiento en esta tierra. Pero en la presencia de Dios todas son cumplidas, porque allí no hay dolor, no hay enfermedad, no hay necesidad. Allí la gloria de Dios y el gozo es inefable y glorioso para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Jesús dijo en Lucas 24:49: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios tiene que hacer una obra interna profunda en nosotros para que su testimonio permanezca en nosotros donde quiera que Dios nos lleve y nos haga vivir. No importa las circunstancias, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Pero eso no es un simple conocimiento, es una experiencia, es un estado de conciencia que produce el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros y tú abres tu corazón y se queda a morar dentro de nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces el bautismo del Espíritu Santo produce toda esa experiencia interna, pero vamos a ver que también produce alguna situación externa en nosotros. La primera parte que quiero compartir es que este bautismo en el Espíritu Santo nos viste. El vestido es algo externo, es algo que nos cubre alrededor.
nos viste de Cristo. Dice, nos cubre. Como decía David, es un escudo protector alrededor nuestro. Y eso también tiene que ser un estado, una conciencia, una verdad revelada. El Espíritu revela. Cuando viene con poder para producir una obra interna y hacernos sal y luz que permanezca en el tiempo. Yo me acuerdo viviendo una situación muy difícil en mi vida, siendo joven. Era un invierno en mi vida. Y yo decía, Señor, ¿por qué me haces vivir un invierno? Y el Señor me dijo, mira las rosas, estaban peladas, pura ramita. No será así en primavera. Tú la vas a ver que van a brotar sus hojas y van a salir sus frutos. Pero no quiere decir que esté muerta. Yo estoy obrando dentro de ella. Y estoy desarrollando un potencial que va a brotar y va a hacer crecer sus ramas. Y va a hacer caer el fruto. Y yo te estoy haciendo vivir, yo te estoy podando. Porque estoy creando y produciendo una conciencia interna dentro de ti. Porque yo quiero que lleves un fruto que permanezca. No un fruto que se desvanezca, que cualquier viento lo lleve y lo rasque y lo destruya. Vosotros no me escogisteis a mí. Yo os escogí a vosotros, dice el Señor. Y os he puesto para que llevéis fruto. Y ese fruto permanezca. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Dentro y en nosotros. De tal manera que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y tú tienes que saber y tener conciencia que hemos pasado al bando contrario de Dios. El príncipe domina las naciones, domina este sistema, esclaviza a los hombres. Y Jesucristo nos libera de esa condición y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y al igual que Dios rescató a su pueblo de Egipto, Faraón no se queda tranquilo. Arma su ejército y va en pos de los esclavos, ex esclavos, porque no soporta perderlos de su condición de esclavitud. Y va a ir en pos de ellos. Pero cuando tú tomas esa decisión y sales con la mano poderosa de Dios y te bautizas en agua y cruzas el mar rojo, Dios se levanta con poder y mata y destruye a Faraón y su ejército para que ya nunca más el pueblo caminaba por el desierto y nunca no saldrá el Faraón y su ejército. ¿Te imagináis que la incertidumbre en la noche que aparezca el enemigo? El enemigo estaba dentro de ellos, en su propio corazón, porque les faltaba el bautismo del Espíritu Santo, que les diera conciencia de pertenencia, de que eran hijos de Dios, que Dios era su Padre y que Dios sobre ellos era un escudo protector. Y por eso Dios les dio una columna de fuego que los protegía del frío de la noche y de los animales salvajes que pudiesen venir a atacarlos. Dios era palpable y visible para ellos, para que al ver esa columna ellos supieran: Dios está a nuestro alrededor. Y durante el día Dios puso una nube de gloria que les daba sombra y los protegía del calor y del sol. Dios era protección sobre ellos. Ellos podían verlo. Y Dios ha abierto nuestros ojos. Y por medio del Espíritu Santo, Dios quiere que sepas que Él ha puesto un escudo alrededor de ti. Que Dios te ha dado protección. Que si tú estás en las manos de Dios, no hay nada mayor y más poderoso que Él.
Nada nos arrebatará de la mano de Dios. Él es escudo alrededor de ti. Y aquí Dios, 5,000 ángeles, le dije a Dios, 5,000 ángeles que nos protejan en estos días y que están alrededor nuestro, protegiéndonos y cubriendo, para que Dios haga venir todo lo que Él se ha dispuesto y que nuestros corazones abiertos para recibir de parte de Dios todo lo que el bautismo del Espíritu Santo implica para el corazón y el alma humana. Nuestro lema, le he hecho a Daniel que lo pusiera ahí, que no sé si lo hizo: yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. De hecho sería bueno mantenerlo allí. El mundo entero está bajo el maligno. Nos hemos convertido enemigos del diablo y sus demonios. Porque nuestra lucha espiritual como cristianos no es contra carne y sangre. Es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero Dios, por medio del Espíritu, nos da una armadura espiritual para que estemos firmes, para que nos paremos firmes en la fe y no le tengamos temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Bendito es el Señor. Dios para ese pueblo fue una nube protectora, una columna de fuego de protección. Aleluya. Y esas ambas cosas son figuras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos rodea, nos llena, nos cubre, nos viste. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Si tú has vivido una vida de inseguridad y llena de temores y no sabes qué va a ser de tu vida y te deprimes y te angustia, pídele a Dios en este día: bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero tener una conciencia de que soy tu hija, de que tú eres mi Padre y que tú nos cubres y nos proteges. Eres escudo alrededor nuestro. Bendito es su nombre. El Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra de Dios. Pero Dios no nos manda a la guerra sin cobertura. Sería terrible mandarnos a enfrentar a un enemigo y nosotros no saber, nos tiran una piedra y nos golpean, nos tiran un dardo de fuego y nos queman. No, Él produce primero una conciencia interna y una coraza y una armadura espiritual por medio del Espíritu Santo, pero no con un conocimiento. Que tú tengas un conocimiento y verdades que has aprendido. No, tienen que transformarse en una experiencia real y vital en nosotros. Tiene que haber revelación, y la revelación la trae este bautismo del Espíritu Santo. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy tu escudo alrededor de ti. Puedes caminar seguro porque yo soy tu escudo. David decía: Dios es escudo alrededor de mí, es castillo fuerte. David tuvo que vivir muchas aflicciones y circunstancias adversas en su vida, pero Dios se transformó en su refugio, en su castillo fuerte, en su roca firme. Y cualquier cosa no lo angustiaba y no lo botaba. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Porque Jehová estaba sobre él. José en Egipto vivió adversidades terribles, esclavitud, una cárcel y tantas situaciones, pero la Escritura dice 3 veces: Jehová estaba con José. Dios, Emmanuel, en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él
es sello, Él es garantía, Él es escudo. El Espíritu Santo nos viste de toda la armadura protectora de Dios para estar firmes y resistir los dardos de fuego del maligno. El bautismo del Espíritu Santo es la armadura de Dios para prevalecer. Dios nos ha vestido de poder. En tiempo de Gedeón, los amalecitas hacían y deshacían. Y Dios y el Espíritu de Dios buscaba sobre quién reposar. Y vino sobre Gedeón. Tímido, temeroso. Pidió señales un montón de veces porque no tenía confianza en sí mismo como tú y yo. Pero el Espíritu de Dios dice, si tú lees la traducción allí en el original, dice, y Dios se vistió de Gedeón. Dios se transformó en su vestido. Dios se vistió de Gedeón. Y fue cambiado Gedeón. Y se levantó con autoridad, con seguridad, hermano, contra un ejército de 132,000. Al principio juntó como 30,000, quedó con 20,000, quedó con 10,000, quedó con 300. Después lo único que quería era, Señor, si estás tú es suficiente. Como alguien dice, si está Cristo, estamos completos. Está todo. El apóstol Pablo dice, tomen este bautismo, tomen toda la armadura de Dios para que estén firmes. ¿Y cómo la mantenemos? Orando en todo tiempo, en toda súplica, en el Espíritu, para que Dios nos cubra, nos proteja y nos haga caminar seguro. Qué terrible, hermano. Todavía no hemos hablado de los dones externos y las manifestaciones de gloria de Dios. Pero si no está esto primero, el diablo derriba a grandes evangelistas, grandes apóstoles, hombres con dones de sanidad y milagros, los derriba y los hace como Sansón, hermano, los hace un juguete. Dios nos guarde y nos proteja. Dios sea escudo a nuestro alrededor para que te mantengas firme como sacerdote de tu casa, confiando, prevaleciendo delante de Dios. Y aunque se levante el enemigo con corriente impetuosa, no caiga la casa. Amén. Amén. Aunque el maligno sea como río, las muchas aguas no podrán apagar este amor derramado por su Espíritu sobre nuestros corazones. Porque Dios ha puesto su sello. Porque Dios nos ha hecho gustar de este don celestial. Y es una garantía de que Dios es fiel y no falla. Y no cambia. Dios cumplirá su promesa en ti. Aunque pasen 25 años, Dios cumplirá su propósito en ti. Así que no te metas, no te escapes, no resuelvas los problemas de otra manera. Espera en Dios, porque este Espíritu Santo da fuerza para que aún en las situaciones más difíciles te mantengas firme y eleves como las águilas contra el viento contrario y lo uses la adversidad para elevarte, para proyectar tu gloria en Dios. Porque así son las águilas. Usan el viento contrario, no para ser arrastrados, sino que ponen sus alas y el mismo viento contrario las eleva. Así serán como las águilas, elevarán vuelo hasta estar sentados permanentemente y conscientemente en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es que soy tan débil, es que tengo tantos problemas. ¡Oh! ¿Cuánto necesitas este bautismo? Porque Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como conviene, pero el
nosotros para llevar a cumplimiento el propósito y la voluntad de Dios. Aleluya. Yo necesito este bautismo. Yo necesito esta protección divina. En segundo lugar, este bautismo, como en el Antiguo Testamento, nos capacita con armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La unción, dice, pudre el yugo, deshace las obras del diablo. Dice que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo, para sanar a los oprimidos, dar libertad a los oprimidos, dar libertad a los esclavizados. Porque el maligno buscará una y otra manera de atarnos, de esclavizarnos, de amarrarnos, de ahogarnos, de atarnos, para que en nuestro ahogo cometamos imprudencia, tomemos malas decisiones y que traigan malas consecuencias sobre nuestra vida, porque Él solo busca la muerte, la destrucción. Quiere robar todo lo de Dios. Pero el Espíritu Santo es escudo, protección. Y Dios nos da armas espirituales para que avancemos y ganemos las batallas. Hechos capítulo 4, 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es para que la palabra de Dios salga de tu boca, no con temor, con fe, con confianza, con seguridad de que Dios está con nosotros. Si algo el diablo busca es callar nuestra boca, es poner temor para que no hables. De hecho, ¿cuánto le ha pasado? Tenían una responsabilidad espiritual y el diablo viene, le ve un solo dardo, ya no quiere ni predicar uno, no quiere ni hablar. Él sabe cómo golpearlo. Y tú y yo tenemos que conocer también al enemigo. Porque fíjate que las naciones gastan más plata en espías, en espionaje, en investigar y saber a sus enemigos antes de atacarlos, más que en ejércitos y armas para destruirlas. Primero invierten más en eso, porque es una estrategia segura. Así también nosotros tenemos que saber quién es el maligno y el daño que procura hacer. Dios es escudo alrededor nuestro, y Dios nos da armas espirituales para que nos paremos firmes en la fe. Amados hermanos, los primeros creyentes se paraban firmes y el Señor les daba de nuevo y volvían a pararse y a compartir al Señor. El apóstol Pablo en la iglesia de Corintios dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un desafío en este tiempo, para que todo aquel que quiera enseñar la palabra, para todo aquel que quiere predicar, aquel que quiera cantar, tiene que cantar en el poder del Espíritu Santo, para que la alabanza derribe fortalezas del maligno y el temor de Dios caiga, y la enseñanza produzca una obra profunda en el corazón de los oyentes. Basta ya que hagamos retiro y el diablo se ríe en nuestras narices, arrastrándonos al pecado, a la fornicación, a la inmundicia. Dios nos ha llamado para ser un pueblo santo, y vamos a consagrarnos y dedicarnos a Él, y Él nos va a bautizar con su Espíritu Santo, que nos va a capacitar para estar firmes y caminar con Él. En el Antiguo Testamento, David, el Espíritu Santo vino sobre él, fue mudado su corazón, fue un hombre humilde, fue un hombre que pudo perdonar, que pudo esperar en Dios el tiempo de Dios. Y cuando Goliat se para frente a él,
no se atrevía a enfrentarlo porque este vociferaba y le hablaba cosas malas. ¿Qué se dan de angélico ustedes cristianos? Alguno que se pare y venga contra mí. Si me vencen, nosotros les servimos. El desafío. Y si ustedes nos vencen, nosotros seremos sus esclavos. Nadie se atrevía. El rey Saúl, que había sido lleno del Espíritu Santo, que había sido investido con la gracia de Dios, había descuidado su presencia. Había contristado el Espíritu Santo y, como vamos a ver más adelante, lo había abandonado a expensas de sus propias capacidades y recursos. Pero David, lleno del Espíritu Santo, se paró firme. ¿Y qué declaró? En 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, le dice a Goliat, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¡Qué valentía, hermano! ¿Te puedes imaginar de repente tú en una circunstancia tan adversa, donde no hayas que hacer, tan desesperado y no sabes cómo reaccionar y te escondes y lloras y lloras y lloras? Dios quiere investirnos de su Espíritu para que podamos pararnos firmes delante del maligno y le resistamos y tomemos su palabra en nosotros. Amén. Sansón, la experiencia de Sansón. Jueces 13:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Sin tener nada en su mano, dice. Sansón despedazó un cabrito con sus propias manos, sin tener nada en sus manos. ¿Por qué Dios deja estos registros? Porque Dios quiere decirnos que si está mi unción, que si está mi bautismo sobre la iglesia, no necesitan nada en sus manos. Lo único que necesitan es mi palabra en su boca. Porque por mi palabra yo hice los cielos y la tierra. De hecho, si tú lees Hebreos capítulo 11, y todos esos hombres que hicieron prodigio y testimonio a través de la historia, dicen que todos ellos sabían que por la palabra de Dios, Dios había hecho los cielos y la tierra. De tal manera que la palabra de Dios en su boca, como Noé, aunque vinieran 1000 voces contra y muchos se burlaran, él mantenía su palabra, la palabra de Dios en su boca. Y si tú la mantienes en tu boca, Dios la hará realidad. Todo lo que confesares con tu boca será hecho. Será hecho. Es que a mí me cuesta tanto mantener una palabra en mi boca. Necesito el bautismo del Espíritu Santo. Una obra profunda, genuina, real dentro de nosotros. Sin tener nada en su mano. No es con armas humanas, dice el Señor. No son con armas naturales. Es con el poder del Espíritu Santo. Es con el brazo de Jehová. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo representaba ese nombre, el brazo de Jehová. Señor, pon tu mano, pon tu brazo en favor nuestro. El león representa al diablo. El león representa las maquinaciones del diablo contra nuestras vidas. Enfermedades, crisis, 1000 situaciones que el maligno trata de utilizar para callar nuestra boca, para destruir nuestra fe. Pero si Dios es escudo alrededor tuyo, no te tocará. Y la palabra saldrá de tu boca. Por eso dice la Escritura, derramaré mi espíritu y profetizarán.
Profetizar es decir la palabra de Dios a las circunstancias que estamos viviendo. Cada vez que un hombre o una mujer profetizó, declaró una palabra de Dios para su momento. Y si tú ves, analizas la profecía, tuvo un cumplimiento parcial. ¿Sabes por qué? Porque fue un bocado del cielo. Fue una experiencia de lo que Dios definitivamente iba a completar en Cristo. Por eso toda la palabra profética tiene el cumplimiento pleno en la manifestación de Cristo. Allí se completa toda profecía. Cristo es la encarnación de toda palabra profética. Pero cada uno de estos hombres lo vivió, pero parcialmente, a su realidad, a su experiencia. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo nos da un bocado del cielo. Nos da una prueba. Es una garantía de lo que Dios hará definitivamente y completará entre nosotros. Jesucristo venció a Satanás. Y Jesucristo dice que a nosotros, los discípulos, los hijos de Dios, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tú y yo tenemos poder y autoridad de parte de Jesucristo de que ningún demonio atormente tu vida. Tú tienes poder y autoridad para que en el nombre de Jesús de Nazaret salga fuera. En la experiencia de Saúl, 1 Samuel 11:6 dice, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Y Saúl se encendió en ira y en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos. Y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos del profeta Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Y salieron todos como un solo hombre. ¿Sabe lo que hace el bautismo del Espíritu Santo? Restaura el altar de Dios. Para que la gente vuelva a inclinarse a Dios. Como Elías, que restauró el altar de Dios. Y hizo que el pueblo se volviera a Dios. Este pueblo que estaba lleno de temor contra los filisteos, los amalecitas, que hacían y deshacían en ese tiempo. Dios vino con poder por medio de su Espíritu sobre Saúl. Y Saúl tomó unos bueyes y los rompió, los destrozó y los envió por el territorio para que les dijeran, así se hará con los bueyes de todo aquel que no sale en pos de la palabra profética. Y salió el pueblo. Y Dios le dio victoria a Saúl. Y como consecuencia, el pueblo lo puso como rey y lo reconocieron. Fue la victoria de Saúl sobre los amonitas. Jesús también fue ungido por el Espíritu Santo, como leímos anteriormente, y con medio del Espíritu Santo Él hizo bienes, sanó a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Los apóstoles con de nuevo hablaban la palabra y el Espíritu Santo producía algo dentro de ellos, como Pedro, que pudo pararse frente a un cojo y decirle, lo que tengo te doy, no tengo plata ni oro, pero tengo el Espíritu Santo que pone fe en mi corazón y te digo, levántate y anda. Y ese cojo se levantó. Hermano, es la única publicidad que Dios espera de su iglesia. El Espíritu Santo es el marketing de Dios. Amén. Amados hermanos, el bautismo del Espíritu Santo nos da la capacidad para atacar, para avanzar, para abrir brecha, pero también para destruir las obras del diablo. No solamente para echarlo fuera, sino que podemos sanar a los enfermos, como dice la Escritura, pero también podemos destruir el cáncer, deshacer las obras del diablo, deshacer las maquinaciones. Tenemos poder y autoridad de parte de Dios, como el profeta Jeremías. Yo te he puesto para destruir, para derribar, pero también para edificar. O sea, el mismo poder que nos da para ir adelante, también para deshacer las obras del maligno. Amén. Pero hay un peligro, hermano. Antes de concluir esta parte, hay un peligro.
El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que podemos contristar. Una vez de haber gustado y haber experimentado esta gloria y esta gracia de Dios, podemos contristar su espíritu. Podemos apagarlo. Y cuando yo lo apago y lo contristo, quedo en mis propias fuerzas, en mis propias capacidades, pero sí me quedo con el conocimiento infructuoso, impotente ante las pruebas y las circunstancias de la vida. Y nos crea un tremendo conflicto, porque sabiendo tantas cosas de Dios, no tengo poder para llevarlas a cabo. Y el Señor quiere en este tiempo restaurar ese bautismo. Yo lo necesito, tú lo necesitas, todo hijo de Dios lo necesita. Para que podamos hacer la obra de Dios, pero con su Espíritu Santo, con su poder. Podemos contristar. ¿Por qué cosa? Por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Saúl fue ungido, profetizaba, fue mudado su corazón. Dios lo capacitó con autoridad y vimos cómo hizo la obra de Dios. Pero desobedeció a Dios. Dios le dijo: Saúl, quiero que esperes. Después de una victoria tenía que esperar, porque el profeta iba a ir y tenía que esperar 7 días para que el profeta ofreciera sacrificio, y entonces Dios iba a dar instrucciones respecto a lo que seguía. Y estaban frente a los filisteos, y los filisteos oprimían y apresaban. Y Saúl se desesperó, como tú y yo nos desesperamos muchas veces cuando Dios nos dice: espera, espera. Y nosotros no esperamos y buscamos soluciones humanas. Y lo peor que Saúl, ¿qué hizo? Dijo: si no llega el profeta, yo soy el profeta. Y tomó el lugar del profeta Samuel y ofreció sacrificio a Dios. Y Dios lo reprendió por eso. Y la segunda vez es que Saúl Dios le dijo a Saúl por medio del profeta: vas a ir contra los amalecitas y los vas a matar y los vas a destruir y no vas a dejar nada. Y Saúl fue. Dios le dio la victoria. Todo estaba en sus manos, pero cayó en la tentación. Son tan bonitas las vacas, son tan gorditos estos corderos. ¿Cómo? A lo mejor dejémoslo para un asado. Y oramos al Señor y pedimos que Dios bendiga el asado. Pero era un asado con anatema, con lo que Dios había dicho que lo destruyera. Y en ese estado Saúl es desechado. Y Dios le dice: el Espíritu de Dios dejó a Saúl. Y cuando dejó el Espíritu de Dios a Saúl, Dios le dijo al profeta: no llores más a Saúl, anda a Belén, a casa de Isaí, porque yo voy a ungir a uno de sus hijos. Y ahí viene la unción de David. Amados hermanos, cuando Saúl, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, vino un espíritu malo sobre él y lo oprimía, y los demonios no lo dejaban dormir. Cayó en un estado de depresión, de desesperanza, de incredulidad terrible. Oh, amados hermanos, el Señor nos advierte en esta mañana que el postrer estado de quien ha gustado el don celestial, de quien ha gustado el Espíritu Santo, puede ser peor que de un incrédulo. Y puede dejar, como dijo Jesús, cuando una casa ha sido limpia y ha sido despojada de todo mal, y tú no dejas que el Espíritu Santo siga haciendo su obra y perfeccionando su llamado en tu vida, tú le puedes dar lugar a que el espíritu que salió de ti venga y vuelva con 7 espíritus peores, y tu postrer estado sea peor que el primero. Capaz que María Magdalena había rechazado a Dios en su momento, porque 7 espíritus tuvo que echar el Señor de ella. Pero ella se afirmó definitivamente en el Señor. Hizo de Dios el todo de su vida. Aún el rey David, que por tantos años vivió bajo la unción del Espíritu Santo y servía y hacía la obra de Dios, un día, por descuido, dejó de orar,
dejó de congregarse, dejó de estar con los hermanos, dejó de tener la fuerza, el poder, la autoridad de Dios y las armas espirituales, y el escudo se quebrajó. Y el diablo le mandó 2 piernas bonitas que lo tentaron. Y no solamente lo tentaron para matar, para ir en pos de ella y desearla, sino que mató a su esposa. Pero David tuvo que humillarse, tuvo que quebrar su corazón y decir: oh Dios, limpia mi pecado. Porque aquel que ha vivido años en el gozo del Señor, en la gracia del Espíritu Santo, se aparta del Señor, contrista el Espíritu Santo y entra en una sequedad espiritual, entra en una pobreza de espíritu. Y su alma se empieza a secar y pierde el gozo y pierde la paz, pierde la fe. Vienen los demonios y se multiplican la opresión del maligno sobre su vida y lo derriban y lo destruyen. Y David tuvo que clamar y volverse al Señor. Oh Dios, límpiame de mi maldad, quita la rebelión de mi corazón, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Renueva el gozo de la salvación. Vuelve a darme un gustito celestial. Vuelve a darme una porción del cielo. No quiero vivir sin ti sobre esta tierra. Si tú has venido a este retiro en una condición de pobreza y debilidad espiritual, el Señor está en este lugar para volver a renovar tu corazón y tu fe. Amén. Y volver a disponerte para Él. Amén. En esta mañana. Si tú has caminado y sientes que tu alma se está secando, que tu corazón está sediento de Él, oh hermano, el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Su presencia es como río fresca, agua fresca, para renovar, para llenar tu corazón y tu alma. Bendito es el Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si en esta mañana, si alguien llegó a este retiro en esa condición, yo quiero invitarte a tomar una decisión para el bien de tu alma y de tu vida. Que tú le digas: Señor, yo necesito reconocer mi condición y volverme a ti. Si alguien ha llegado así a este retiro y su alma se está secando, su espíritu se está secando, yo te invito a ponerte en pie y con valentía y con humildad del corazón, porque Dios no desprecia el corazón quebrantado y abierto y dispuesto para Él. Si así has llegado a este lugar, has venido a este retiro, yo te invito, ponte en pie y ven sobre este altar y dile: Señor, perdóname, renuévame, restáurame, no me quites el gozo, haz tu obra en mí, bautízame con tu Espíritu Santo.